Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Aclamaron a un rey que no conocían y dejaron pasar el tiempo de su visita. Si tan solo hubieras sabido lo que te trae la paz. Él lo vio todo de antemano. Los gritos de niños hambrientos, el templo reducido a cenizas, la ciudad que llamaban santa destruida piedra por piedra. Oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise reunirte, pero no quisiste. No reconocieron el tiempo de su visita. Si tan solo hubieras sabido. Mientras la luz dorada del atardecer bañaba Jerusalén en un resplandor casi etéreo, la escena era de una celebración jubilosa. Las calles angostas vibraban con gritos de Hosana al Hijo de David. Las ramas de palma se agitaban al ritmo de los vítores y el aire vibraba con anticipación. La gente estaba convencida de que este era el momento en que su tan esperado Mesías tomaría el trono, derrocaría a sus opresores romanos y restauraría la gloria de Israel. En medio de esta multitud alegre iba Jesús, sentado humildemente sobre un burro, la viva imagen del rey profético anunciado por Zacarías. He aquí, tu rey viene a ti, humilde y montado sobre un burro. Sin embargo, su semblante no era de triunfo. No había sonrisa, ni reconocimiento de los gritos que lo aclamaban como rey. En cambio, su rostro mostraba una tristeza tan profunda que silenció los corazones de los que estaban más cerca de él. Cuando llegó a la cima del Monte de los Olivos y la ciudad de Jerusalén apareció completamente ante sus ojos, se detuvo. La grandeza del templo, con sus muros de mármol brillando con los colores del sol poniente, se alzaba como testimonio de siglos de favor divino. Los majestuosos palacios y las colinas en terrazas de Sión proclamaban su belleza. Pero mientras Jesús contemplaba esa escena, su corazón se llenó de tristeza y, de repente, inesperadamente, lloró. Las lágrimas que corrían por su rostro no eran por él mismo, aunque sabía muy bien la agonía que le esperaba. Él ya había visto las sombras de Getsemaní y sentido el peso de la cruz. Había escuchado las burlas y los insultos que resonarían mientras cargaba con los pecados del mundo. Sabía que su alma sería ofrecida en sacrificio por el pecado, y aún así, nada de esto era la causa de su tristeza. Sus lágrimas fluían por la ciudad que tenía delante, por el pueblo que lo había rechazado, a él, su Salvador, su única esperanza. Los discípulos se quedaron perplejos, su celebración se detuvo al ver la tristeza de su maestro. Al mirarlo, vieron la profundidad de su angustia. No eran lágrimas silenciosas, sino sollozos desgarradores de un corazón que se rompe bajo el peso de un amor divino rechazado. Su voz temblaba mientras hablaba. Si tú también, al menos en este tu día, conocieras lo que te puede traer la paz. Pero ahora está escondido de tus ojos. Jesús no solo veía el gozo presente, sino también el sombrío futuro que le esperaba a la ciudad. Vio las legiones romanas rodeando sus murallas, el asedio que traería un sufrimiento inimaginable. Él previó a las madres hambrientas, a los niños llorando por pan y al templo sagrado, la morada de la gloria Shekinah de Dios, consumido por las llamas. Porque vendrán días sobre ti, advirtió, que tus enemigos te rodearán con una empalizada, te cercarán y te apretarán por todos lados y te derribarán a tierra, a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Pero no era solamente la destrucción física de Jerusalén lo que lo llenaba de tanta tristeza. Era la ruina espiritual lo que más le dolía. Por siglos, Dios había extendido su misericordia a su pueblo escogido. Desde la época de Abraham, la ciudad había sido el escenario de la gracia y la revelación divina. Profetas habían caminado por sus calles, sacerdotes habían ministrado en su templo, y la sangre de incontables corderos había señalado el sacrificio supremo, el Cordero de Dios. Imagínate, si puedes, a un niño jugando peligrosamente cerca del borde de una cascada rugiente. La voz del padre se eleva con una urgencia frenética, suplicando al niño que retroceda, que escuche la advertencia, que escape del peligro que acecha a solo pulgadas de distancia. Pero el niño, perdido en la emoción del momento, solo escucha el sonido del agua corriendo e ignora la voz que busca salvarlo. Así era Jerusalén, una ciudad sorda a la voz de Dios, un pueblo ciego a su día de visitación.
Jesús vio en Jerusalén un reflejo del corazón humano, tan a menudo ciego a su propia necesidad, tan resistente a los suaves impulsos del Espíritu de Dios. Sus lágrimas no eran solo por la ciudad, sino por toda la humanidad. Él vio la tragedia de heridas consumidas por la ambición, distraídas por los placeres o endurecidas por el miedo. Vio la tristeza de aquellos que se aferran a lo pasajero, ignorando lo eterno. Él había venido a ofrecer paz, no la paz pasajera de la liberación política, sino la paz profunda y transformadora del alma que reconcilia a la humanidad con Dios. Sin embargo, no quisieron recibirla. El templo, que antes era símbolo de la presencia de Dios, se había convertido en una cueva de ladrones. El pueblo que proclamaba su devoción a Dios rechazó a su Hijo cuando estuvo entre ellos. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mientras la multitud lo rodeaba, sin darse cuenta de la profundidad de su tristeza, Jesús permaneció quieto, contemplando la ciudad que había sido el centro de su ministerio y el objeto de su amor. Sus lágrimas daban testimonio de la profunda tragedia de rechazar la misericordia divina, una tragedia que resonaría a través de los siglos. De pie allí en el Monte de los Olivos, con el corazón roto por el pueblo al que había venido a salvar, Jesús demostró el amor inquebrantable de Dios. Sus lágrimas hablaban de un Salvador que llora por cada alma que se aleja, de un Dios cuyo amor es tan inmenso como los cielos. Aun cuando preveía la destrucción que venía, su amor no titubeó. Estas eran las lágrimas de un Dios que, a pesar del rechazo, todavía anhela reunir a sus hijos bajo sus alas, protegerlos, salvarlos. Mientras sus discípulos permanecían en silencio, viendo a su maestro llorar, aún no podían comprender la magnitud de su tristeza. Pero en sus lágrimas, ellos vislumbraron la profundidad de la compasión divina, un amor tan fuerte e inquebrantable que lo llevaría hasta la cruz. Allí, en esa loma con vista a Jerusalén, el cielo y la tierra parecían detenerse, siendo testigos del dolor de un Salvador que lloraba no por sí mismo, sino por el mundo que amaba con desesperación. El camino que bajaba desde el Monte de los Olivos se había quedado en silencio, y el sonido del llanto de Jesús aún flotaba en el aire como una canción triste. Sus ojos llenos de lágrimas miraban a Jerusalén, pero sus pensamientos se remontaban muy atrás en el tiempo, hasta el Monte Moriah, un lugar lleno de significado e historia para su pueblo. Hace mucho tiempo, otro padre y su hijo habían subido esa montaña. Abraham, conocido por su gran fe, llevó a su amado hijo Isaac por el sendero rocoso. Cargaba con el peso enorme de obedecer una orden que apenas podía comprender. En una mano llevaba un cuchillo y en la espalda la leña para el sacrificio. Pero en su corazón llevaba el mandato de Dios. Toma a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto. En el último momento, cuando Abraham levantó el cuchillo, la voz de un ángel lo detuvo. No le hagas nada al muchacho. En su lugar, un carnero atrapado en un arbusto cercano se convirtió en el sacrificio. Ese momento convirtió el Monte Moriah en un símbolo de la misericordia de Dios y en una promesa del sacrificio supremo que habría de venir, no de un carnero, sino del propio Hijo de Dios. Cuando Jesús estuvo en el Monte de los Olivos, probablemente pensó en esta historia tan poderosa, sabiendo que señalaba hacia la misión que él mismo estaba cumpliendo. Ese mismo lugar donde la fe de Abraham fue puesta a prueba, más tarde fue comprado por el rey David para convertirse en el sitio de la era de Ornán. Aquí también un sacrificio había apartado el juicio, salvando a Jerusalén de la destrucción. Y ahora, a la sombra del gran templo construido sobre el Monte Moriah, Jesús, el Cordero de Dios, estaba listo para dar su vida por los pecados del mundo. Piensa en el Monte Moriah como un faro en una noche tormentosa. Su haz de luz constante ha guiado a incontables marineros a un lugar seguro, así como la historia de esta montaña ha señalado a generaciones hacia el plan de salvación de Dios. Se mantiene como un recordatorio del amor de Dios y del sacrificio supremo que Jesús estaba a punto de hacer. Pero cuando Jesús miró hacia la ciudad, no vio gratitud ni comprensión. En vez de eso, vio a personas cegadas por el orgullo y la rebeldía. El mismo templo que coronaba el Monte Moriah, con sus techos dorados brillando bajo el sol de la tarde, se había convertido en un lugar de avaricia en vez de oración. Los sacrificios diarios que se realizaban allí habían perdido su significado, reducidos a rituales vacíos. El verdadero propósito de esos sacrificios, señalar a Jesús, había sido olvidado. ¿Acaso no podían ver?
¿No se daban cuenta de que Él era el cumplimiento de todo lo que esos sacrificios representaban? Cada altar en el monte Moriah, desde el de Abraham hasta el de Salomón, llevaba el mensaje de redención a través del sacrificio. Sin embargo, el pueblo de Jerusalén se aferraba a sus tradiciones mientras rechazaba al mismo a quien simbolizaban. Este rechazo le dolió profundamente a Jesús. No era solo que no entendieran. Estaban apartando sus corazones de Dios. Como un padre llamando para salvar a su hijo del peligro, Jesús les habló, les suplicó y les mostró el amor del cielo, pero ellos no quisieron escuchar. La terquedad de ellos se sentía como un peso enorme sobre su corazón. La historia del monte Moriah parecía clamar en ese momento. El lugar donde Isaac fue perdonado ahora se erguía como testigo de una verdad aún mayor. No habría ningún carnero para tomar el lugar de Jesús. Él era tanto el hijo como el cordero. Él cargaría la madera para su propio sacrificio, subiría a otra colina y daría su vida, no para salvarse a sí mismo, sino para salvar a toda la humanidad. Esta era la culminación de todo lo que simbolizaba el monte Moriah. Desde el altar de Abraham hasta los sacrificios del templo, todo apuntaba a la cruz. Sin embargo, como si ignoraran las pinceladas finales de una obra maestra, el pueblo se negaba a ver. Sus corazones estaban endurecidos, sus ojos cerrados por el orgullo y la tradición. La tristeza de Jesús venía de un amor más profundo que las palabras. Él veía cómo la historia había llevado hasta este mismo momento, pero el pueblo se apartaba. El significado del monte Moriah no era solo un recuerdo. Estaba vivo con la promesa de redención. Ahora, mientras Jesús se preparaba para cumplir esa promesa, una pregunta quedaba en el aire. ¿Lo reconocerían? ¿Verían al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Abajo, la multitud todavía estaba envuelta en la emoción de la entrada triunfal, gritando, «Hosana». Pero no entendían. Para Jesús, el contraste era claro. De un lado, la colina de la provisión y la promesa de Dios, del otro, el valle del rechazo y el juicio. Mientras el sol se ponía, bañando la ciudad en luz dorada, la mirada de Jesús no vaciló. Él veía más allá de la celebración, hacia la cruz que le esperaba, una cruz que se alzaría cerca de la misma colina donde la mano de Abraham fue detenida. Pero esta vez, no habría intervención. El cordero sería sacrificado y el mundo sería redimido. Desde el momento en que Dios le dijo a Abraham que dejara su hogar y fuera a un lugar especial que él le mostraría, Jerusalén, la ciudad edificada sobre el monte Sión, se convirtió en una parte importante de su plan. Mientras el sol salía y se ponía sobre sus colinas, Jerusalén se convirtió en mucho más que un punto en el mapa. Era un símbolo del amor de Dios, su propósito y sus promesas para el mundo. La Biblia llama a Jerusalén la alegría de toda la tierra. Esta ciudad no era simplemente otro lugar. Fue escogida por Dios y bendecida para mostrar su profundo amor por su pueblo. El monte Sión, una de sus colinas, se sentía como un lugar donde el cielo y la tierra se encontraban. Los profetas hablaban de su belleza, los sacerdotes servían en su santo templo y la gente viajaba desde lejos solo para adorar allí. Por más de 1000 años, Dios protegió a Jerusalén. No era solo una ciudad, era el lugar donde Dios eligió vivir entre su pueblo. El majestuoso templo construido por el rey Salomón era el centro de todo. Este templo no era solo un edificio, era un lugar sagrado donde la presencia de Dios se manifestaba en forma de una nube sobre el propiciatorio. Una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, llevando las oraciones del pueblo y pidiéndole a Dios perdón. El dulce aroma del incienso subía como una conexión entre la gente y Dios, llevando sus oraciones al cielo. Todos los días se ofrecían corderos como sacrificios en el altar del templo. Su sangre inocente le recordaba a todos el precio del pecado y la esperanza del perdón. Estos sacrificios no eran solo rituales. Apuntaban a Jesús, el Cordero de Dios, quien un día moriría por los pecados del mundo. Cada balido de cordero y cada gota de sangre era una promesa de que vendría un Salvador para quitar el pecado para siempre. Estos sacrificios diarios mostraban cuánto amaba Dios a su pueblo y su plan para salvarlos. Jerusalén no era importante solo por el templo, también era la ciudad de los mensajeros de Dios, los profetas. Estos profetas, como Isaías, Jeremías y Ezequiel, traían mensajes de advertencia, esperanza y amor. Le recordaban al pueblo las bendiciones que Dios prometía por la obediencia y los peligros de alejarse de él.
Sus voces resonaban por toda la ciudad, llamando al pueblo a volver a los caminos de Dios. El acuerdo de Dios con su pueblo era claro. Si se mantenían fieles, Jerusalén seguiría siendo un ejemplo brillante de su presencia y poder. Jerusalén también era un lugar donde el cielo y la tierra parecían estar conectados. La Biblia habla de una escalera mística que se extiende desde la tierra hasta el cielo, con ángeles subiendo y bajando por ella. Esa escalera simbolizaba a Jesús, quien vino a cerrar la brecha entre la humanidad y Dios. Jerusalén le recordaba a la gente que el amor de Dios bajaba hasta ellos y que a través de Jesús podían acercarse a Él. Por más hermosa e importante que fuera Jerusalén, su futuro dependía de la fidelidad de su gente. Dios la había hecho su hogar, pero no se quedaría donde no lo quisieran. Las bendiciones que Dios le dio a Jerusalén dependían de la obediencia de su gente. Si hubieran permanecido fieles a Él, Jerusalén habría seguido siendo la elegida de Dios. Pudo haber sido un lugar donde la gloria de Dios brillara intensamente y gente de todas las naciones viniera a adorar, pero la historia nos dice que no fue así. La ciudad que fue testigo de tantas oraciones y sacrificios también se convirtió en un lugar de rebelión y rechazo. La historia de Jerusalén trata sobre el amor increíble de Dios y las decisiones de la humanidad. Muestra la lucha entre el llamado de Dios desde el cielo y la resistencia de la gente aquí en la tierra. Aunque el pueblo muchas veces se apartó, la importancia de Jerusalén nunca desapareció. A través de su historia, podemos ver la increíble paciencia de Dios y su profundo deseo de vivir entre su pueblo. La historia de la misericordia de Dios hacia Israel es como la de un padre que, con amor, construye un hogar fuerte y cálido para sus hijos, llenándolo de luz, comodidad y alegría, solo para verlos salir corriendo una y otra vez hacia la tormenta. Sin embargo, el padre no los abandona. En vez de eso, se queda en la puerta, llamándolos de vuelta, extendiendo los brazos con lágrimas de amor y dolor en el corazón. Esta es la imagen de cómo Dios trató a Israel con una compasión incansable, incluso frente a su terco rechazo. Desde el principio, las acciones de Dios hacia Israel estuvieron llenas de misericordia. Los liberó de Egipto con mano poderosa, abrió el mar rojo y los guió por el desierto con una nube de día y fuego de noche. Cuando tenían hambre, les proveyó maná del cielo. Cuando tenían sed, el agua brotó de una roca. Expulsó a sus enemigos y los plantó en una tierra que fluía leche y miel, una colina fértil donde podían prosperar. Era como si fuera un jardinero cuidando su viña preciosa con esmero, haciendo todo lo posible para que floreciera. Pero la viña se resistió. En vez de dar buen fruto, produjo uvas silvestres. Una y otra vez, Israel se apartó de Dios, persiguiendo ídolos, abrazando la injusticia y olvidando a quien los había salvado. Sin embargo, Dios no se rindió con ellos. El Señor Dios, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en bondad y verdad, seguía llamándolos de vuelta. Envió profeta tras profeta, levantándose temprano para entregar sus mensajes de advertencia y amor. Jeremías, Isaías, Oseas, cada uno fue enviado con el mismo ruego: vuélvanse a mí. Regresen al que los ama. Finalmente, cuando los profetas y mensajeros no lograron cambiar sus corazones, Dios les dio el regalo más precioso de todos, su Hijo, Jesús. Esto no fue solo una demostración de misericordia, fue misericordia en su forma más pura y sacrificada. Durante 3 años, Jesús caminó entre ellos, sanando a los enfermos, abriendo los ojos de los ciegos y predicando las buenas nuevas del reino. Mostró bondad a los marginados, abrazó a los niños e invitó a los cansados a encontrar descanso en Él. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo nos haré descansar. Dijo Él. Pero en vez de recibirlo, lo despreciaron. A pesar de sus milagros y sus enseñanzas, rechazaron su amor. El corazón de Jesús se rompió por ellos. Él anhelaba reunirlos bajo sus alas como la gallina reúne a sus pollitos, pero ellos no lo permitieron. Aun cuando enfrentaba la cruz, sus ruegos no cesaron. Oró por su perdón, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El rechazo de Israel a Jesús no fue solo el rechazo de un maestro o profeta, fue el rechazo de su Redentor, su única esperanza. Fue como si se hubieran alejado de un bote salvavidas en medio de una tormenta, aferrándose en cambio a un barco que se estaba hundiendo. Las advertencias de Jesús no eran palabras de condena, sino de un amor desesperado, instándolos a aceptar el regalo de la vida antes de que fuera demasiado tarde.
La misericordia de Dios hacia Israel es un reflejo de su misericordia hacia todos nosotros. A pesar de nuestros fracasos y resistencia, Él sigue llamando, suplicando, amando. Así como no se rindió con Israel, tampoco se rinde con nadie. Sus brazos siguen abiertos, su voz aún llama, y su corazón todavía anhela que sus hijos regresen a casa. Con el pasar de los años, el pueblo de Israel se volvió más confiado en su identidad como la nación escogida de Dios. Se veían a sí mismos como intocables, protegidos por el favor divino, sin importar las decisiones que tomaran. Recitaban las leyes de Moisés, realizaban los rituales y construían grandes tradiciones. Por fuera, parecían santos, pero por dentro, el orgullo y la rebeldía habían echado raíces. La pureza de la fe de sus antepasados había sido reemplazada por una autosuficiencia que los cegaba ante sus propias fallas. Entonces llegó Jesús, caminando entre ellos con perfecta santidad y humildad. Sus palabras eran agudas pero tiernas, denunciando la hipocresía y señalando al pueblo hacia el corazón de la ley de Dios, justicia, misericordia y amor. Pero su misma presencia se volvió una amenaza. Su vida era un reproche a su pecado. No podían ignorar cómo su pureza dejaba al descubierto su corrupción y en vez de arrepentirse, eligieron silenciarlo. Los líderes judíos, especialmente, sentían el peso de sus palabras. Estos hombres, que se suponía debían guiar al pueblo en justicia, habían convertido sus posiciones en herramientas de poder y control. Sus corazones estaban endurecidos por el orgullo y sus mentes consumidas por la envidia. Para ellos, Jesús no era solo un predicador, era un problema. Las multitudes lo seguían, pendientes de cada una de sus palabras. Los enfermos eran sanados, los ciegos podían ver y hasta los muertos resucitaban. Estos milagros debieron haber traído alegría, pero en vez de eso, alimentaron el odio de los líderes. Veían cómo su influencia se les escapaba de las manos y culpaban a Jesús por sus problemas. Si lo dejamos tranquilo, decían entre ellos, todos van a creer en él y los romanos vendrán y nos quitarán tanto nuestro lugar como nuestra nación. Sus miedos no estaban basados en la realidad, sino en el orgullo y el instinto de preservarse a sí mismos. Ellos creían que si el pueblo se volvía hacia Jesús, la frágil paz con Roma se desmoronaría. Y así, tramaron su muerte. El sumo sacerdote Caifás hizo la escalofriante declaración, es mejor que un solo hombre muera por el pueblo que toda la nación perezca. Al tratar de salvar su nación, la condenaron. Jesús sabía lo que se avecinaba. Mientras miraba a Jerusalén, se le partió el corazón. Él veía más allá del momento presente, hasta el desastre que le esperaba a la ciudad. «Oh Jerusalén, Jerusalén», exclamó. «tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollitos bajo las alas, y no quisiste?» Su voz temblaba de tristeza. Él había venido a salvarlos, a guiarlos hacia la paz, pero lo rechazaron. Su terquedad estaba sellando su destino. Este rechazo a Cristo no era la primera vez que Israel se apartaba de Dios. Los profetas antiguos, como Jeremías y Miqueas, habían advertido sobre las consecuencias de la rebelión. Jeremías lamentó la apostasía del pueblo, llorando mientras predecía la destrucción que vendría si no regresaban a Dios. Las palabras de Miqueas eran igual de inquietantes. Sión será arada como un campo y Jerusalén se convertirá en ruinas. Estas advertencias no eran amenazas vacías. Eran ruegos nacidos del amor y del deseo de salvar al pueblo del desastre. Pero el pueblo había ignorado a esos profetas, igual que ignoraron a Jesús. En su mente, ellos estaban cumpliendo la ley. Diezmaban, guardaban el sábado y ofrecían sacrificios. Pero esas acciones externas ocultaban una corrupción interna. Los líderes juzgaban por sobornos, los sacerdotes enseñaban por ganancia, y el pueblo estaba lleno de violencia y engaño. Construyeron Sión con sangre, convirtiendo la ciudad de Dios en un lugar de injusticia y opresión. Habían torcido las bendiciones de Dios en un sentido de derecho, creyendo que mientras siguieran la letra de la ley, serían invencibles. Pero el favor de Dios nunca se trató de rituales o estatus. Se trataba de una relación. Y cuando esa relación fue rechazada una y otra vez, las consecuencias se volvieron inevitables. Al rechazar a Jesús, la encarnación misma del amor de Dios, rechazaron su única esperanza de salvación.
Era como si se hubieran montado en un barco sin capitán y sin ancla, a la deriva directo hacia una tormenta. La destrucción que Jesús había predicho se cumplió. En el año 70 después de Cristo, los ejércitos romanos sitiaron Jerusalén. La ciudad que una vez fue el gozo de toda la tierra se convirtió en un lugar de sufrimiento inimaginable. El templo, el símbolo de la presencia de Dios, fue destruido piedra por piedra. La sangre corría por las calles y el hambre consumía al pueblo. Aquellos que habían gritado, "Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos", enfrentaron el peso de sus palabras. El rechazo a Cristo los había llevado a este momento. Es un capítulo oscuro en la historia donde el poder de Satanás se desató por completo, llenando la ciudad de caos, crueldad y desesperación. La decisión de rechazar a Cristo y su mensaje abrió la puerta para que el enemigo de las almas tomara control, y los resultados fueron catastróficos. Todo comenzó con corazones que se habían endurecido contra el Salvador. El pueblo, cegado por el orgullo y la autosuficiencia, rechazó la gracia que se les ofrecía a través de Jesús. Él había venido para salvarlos, para guiarlos hacia la paz y la reconciliación con Dios. Pero cuando eligieron la rebeldía en vez del arrepentimiento, sin saberlo le entregaron a Satanás las llaves de sus corazones. Al rechazar la ayuda de Cristo, quedaron indefensos y sus impulsos malignos tomaron el control. A medida que Satanás tomaba control, su influencia se regó como pólvora. La sospecha y el odio consumieron al pueblo. Amigos se volvieron en contra de amigos, las familias se rompieron, y los líderes que debían guiar al pueblo se convirtieron en tiranos. El mismo tejido de la sociedad se deshizo mientras la avaricia, los celos y la ira echaban raíces. La ciudad se convirtió en un campo de batalla, no solo contra el ejército romano, sino también consigo misma. Hermano luchó contra hermano, e incluso padres mataron a sus propios hijos en actos de desesperación y furia. Imagina una represa conteniendo una inundación masiva. Por años, el agua empuja contra ella, pero la represa se mantiene firme porque fue construida sobre una base sólida. Ahora, imagina que empiezan a formarse grietas, pequeñas al principio, pero luego se ensanchan hasta que la represa colapsa. Las aguas de la inundación entran con fuerza, destruyendo todo a su paso. Esto fue lo que pasó en Jerusalén cuando el pueblo rechazó la gracia de Dios. El rechazo de Cristo rompió la represa de la protección divina, y el poder destructivo de Satanás entró como una inundación implacable. El asedio de Jerusalén por los romanos fue brutal, pero el horror más grande estaba dentro de las murallas de la ciudad. Se acabaron los suministros de comida y el hambre se apoderó de la gente. El control de Satanás era tan completo que hasta el afecto natural desapareció. Los padres le quitaban la comida a sus hijos hambrientos. Los vecinos se espiaban unos a otros, listos para traicionar por un pedazo de pan. Las calles se tiñeron de sangre mientras los asesinatos y las rebeliones se volvieron algo común. Nadie estaba seguro. El miedo y la desconfianza mandaban en el día a día. Este caos no era solo resultado de la debilidad humana, sino una clara demostración del poder de Satanás sobre quienes rechazan a Dios. Satanás despertó las peores pasiones en la gente, llevándolos a una furia ciega y crueldad. Era como si la ciudad se hubiera convertido en un teatro donde la verdadera naturaleza de Satanás se mostraba por completo. Aquellos que antes decían ser el pueblo escogido de Dios ahora reflejaban el carácter del enemigo que habían abrazado. Hasta el templo, que antes era símbolo de la presencia de Dios, se convirtió en una escena de profanación inimaginable. El santuario sagrado fue profanado por la violencia y la avaricia. Sacerdotes que antes servían como mediadores entre Dios y los hombres, peleaban y se mataban entre sí dentro de sus muros sagrados. El lugar que había sido destinado para la adoración y la oración se volvió un matadero. Esta era la culminación del plan de Satanás de convertir la morada de Dios en un símbolo de desolación. Quizás el aspecto más desgarrador de esta tragedia es que fue completamente irritable. Jesús había llorado por Jerusalén, suplicando que el pueblo aceptara su gracia y advirtiéndole sobre la destrucción que vendría. Su voz fue ignorada, su amor rechazado, y al insistir en seguir su propio camino, el pueblo eligió la destrucción. Los acontecimientos durante el asedio revelaron la cruda verdad de Proverbios 16:18. Antes del quebranto es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. El orgullo de los judíos en su herencia, su templo y su supuesta invencibilidad los cegó ante su desesperada necesidad de la gracia de Dios. Su rechazo a Cristo, el acto supremo de orgullo, los dejó vulnerables a los ataques de Satanás.
Al negarse a inclinarse ante el príncipe de paz, terminaron inclinándose ante el príncipe de las tinieblas. La ironía es inquietante. Las mismas personas que aceptaron falso testimonio para condenar a Jesús ahora se convirtieron en víctimas de mentiras y traiciones ellos mismos. Al pedir que el Santo de Israel fuera quitado de en medio de ellos, invitaron a Satanás a ocupar su lugar, y Satanás, siempre ansioso por destruir, no dudó en actuar. El sufrimiento y la devastación que siguieron fueron las consecuencias directas de rechazar al único que podía salvarnos. La destrucción de Jerusalén es más que un evento histórico. Es una advertencia. Muestra lo que sucede cuando el temor de Dios es reemplazado por el dominio del pecado. Revela la profundidad de la depravación humana cuando no está controlada por la gracia divina y resalta el odio implacable que Satanás siente por la humanidad, su deseo de corromper y destruir todo lo que Dios ama. Esta es la batalla por cada alma, una batalla entre la luz de la gracia de Dios y la oscuridad del poder de Satanás. La tragedia de Jerusalén es un recordatorio contundente de lo que está en juego en este conflicto y de la importancia crítica de escoger a Cristo mientras su gracia aún está disponible. Durante 40 años después de que Jesús predijo la destrucción de Jerusalén, Dios contuvo todo el peso de su juicio. Esas décadas fueron un testimonio de su deseo de que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Era como si el mismo Dios estuviera parado en las puertas de la ciudad, suplicando que los corazones volvieran a Él. Pero el pueblo permaneció inflexible. Su terquedad creció, y continuaron rechazando a los mensajeros de Dios. Fueron aún más lejos, persiguiendo a quienes llevaban el nombre de Jesús, rechazando incluso las últimas ofertas de misericordia. Esta rebelión contra Dios y sus seguidores solo aceleró su ruina. Incluso antes del asedio, señales y prodigios insinuaban la calamidad que se avecinaba. Una luz extraña flotaba sobre el altar en el templo por la noche, como si el mismo cielo estuviera enviando una última advertencia. Al atardecer, soldados y carros parecían moverse entre las nubes, como si un ejército celestial invisible se estuviera preparando para la batalla. Los sacerdotes reportaron haber escuchado sonidos misteriosos, y la tierra tembló bajo sus pies. En la oscuridad de la noche, voces clamaban, «¡Vámonos de aquí!». La enorme puerta oriental del templo, asegurada con pesadas barras de hierro y profundamente incrustada en piedra sólida, se abrió a medianoche, un acto inexplicable que aumentó la sensación de desastre inminente. Cuando los romanos, bajo el mando de Cestio, rodearon Jerusalén por primera vez, el miedo se apoderó de la ciudad. Pero en un giro extraño e inesperado de los acontecimientos, el asedio fue levantado y el ejército romano se retiró. Para muchos, pudo haber parecido una liberación milagrosa, pero para los cristianos en Jerusalén era la señal de la que Jesús había hablado. Él les había advertido. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces sepan que su desolación está cerca. Entendiendo esto como su oportunidad para huir, los seguidores de Cristo escaparon a Pella, en el campo. La providencia de Dios había provisto una salida, y ni un solo cristiano pereció en la destrucción que siguió. Sin embargo, para los que se quedaron, la retirada de Cestio solo alimentó su orgullo. Los judíos, envalentonados por lo que veían como una victoria, persiguieron a las fuerzas romanas, dejando expuestas las defensas de la ciudad. Su triunfo fue de corta duración, porque este acto de desafío selló su destino. Roma regresaría con mayor fuerza y furia. Cuando Tito lideró a los ejércitos romanos de regreso a Jerusalén, la ciudad ya se estaba desmoronando desde adentro. El rechazo del pueblo hacia Dios los había dejado vulnerables a la influencia de Satanás. Las peleas internas y la traición consumieron a la población. Hasta los terrenos sagrados del templo se convirtieron en un campo de batalla. El mismo lugar que debía simbolizar la presencia de Dios fue profanado por la violencia y el derramamiento de sangre. Mataron a los sacerdotes en el altar y el santuario fue profanado con los cadáveres de los caídos. La hambruna azotó la ciudad con mano de hierro. En su desesperación, la gente se volvió unos contra otros. Padres les robaban la comida a sus hijos. Hermanos peleaban por sogas. Quienes se aventuraban fuera de las murallas en busca de plantas o raíces se arriesgaban a ser capturados, torturados o asesinados. Dentro de la ciudad, los lazos familiares que antes eran sagrados se rompieron por el hambre y el miedo. Madres, llevadas a la locura por el hambre, incluso llegaron a comerse a sus propios hijos.
Fue un horror predicho en las Escrituras, el cumplimiento de la profecía en Deuteronomio. La mujer tierna y delicada entre ustedes mirará con malos ojos a su esposo, a su hijo y a su hija porque no tiene nada. La hambruna fue tan severa que el afecto natural desapareció y los instintos más bajos de la humanidad tomaron control. Las antiguas palabras de Isaías resonaban: ¿acaso una madre puede olvidar a su hijo de pecho? Sin embargo, yo no te olvidaré. La misericordia de Dios no había fallado, pero el pueblo eligió alejarse de ella, y ahora estaban cosechando las consecuencias de esa decisión. Un hombre, cuyo nombre la historia no registra, caminó por las calles de Jerusalén durante 7 años, clamando: ¡ay, ay de Jerusalén! Su advertencia, ignorada y burlada, se convirtió en un eco inquietante de los profetas antiguos que también habían sido desestimados por el pueblo. El historiador Milman, en su libro La historia de los judíos, ofrece un relato sobre esta figura misteriosa. El hombre proclamaba día y noche: una voz del este, una voz del oeste, una voz de los 4 vientos, una voz contra Jerusalén y contra el templo, una voz contra los novios y las novias, una voz contra todo el pueblo. Incluso después de ser encarcelado y azotado, continuó su lamento, gritando: ¡ay, ay de Jerusalén!, hasta que finalmente fue asesinado durante el asedio que él mismo había predicho. Las escenas que se desarrollaron dentro de las murallas eran desgarradoras. El hambre y las enfermedades cobraron la vida de miles. Los cuerpos de los muertos se amontonaban y su hedor llenaba el aire. Los que sobrevivieron lo hicieron por cualquier medio necesario, incluso recurriendo al canibalismo. A medida que el asedio romano apretaba su control, el sufrimiento dentro de la ciudad se volvía insoportable. Tito, el general romano, intentó evitar que Jerusalén fuera destruida por completo. Impactado por la cantidad de muertos amontonados en los valles, suplicó a los líderes judíos que se rindieran. Pero el orgullo y la terquedad sellaron su destino. Los líderes maldijeron y se burlaron de estos ruegos, y su rebeldía los llevó aún más a la ruina. Tito inicialmente había esperado salvar el templo, una estructura de inmensa belleza y significado histórico, pero la violencia de la gente dentro y el avance implacable de sus soldados hicieron inevitable su destrucción. Un soldado romano, actuando en contra de las órdenes, lanzó una antorcha dentro del templo, provocando un incendio que lo consumió por completo. El oro de sus paredes se derritió, escurriéndose por las grietas de las piedras. Los romanos, impulsados por la avaricia, desmantelaron el templo piedra por piedra para recuperar el oro, cumpliendo así la profecía de Jesús. No quedará piedra sobre piedra. La visión del templo ardiendo era apocalíptica. Las cúpulas doradas brillaban rojas entre las llamas y el techo de cedro se resquebrajaba y astillaba mientras el fuego arrasaba. El calor era tan intenso que hasta los oficiales romanos se vieron obligados a retirarse. La gente miraba aterrorizada mientras el símbolo de su fe se convertía en cenizas. Y Chabod, gritaban: la gloria se ha ido. Cuando se asentó el polvo, Jerusalén yacía en ruinas. Más de 1 millón de judíos perecieron en el asedio y muchos otros fueron capturados, vendidos como esclavos o dispersados entre las naciones. La ciudad que había sido el gozo de toda la tierra, el lugar donde habitaba el nombre de Dios, ahora era un montón de cenizas y piedras rotas. La tragedia fue inmensa, pero no llegó sin advertencia. La paciencia de Dios les había dado todas las oportunidades para arrepentirse, aceptar su gracia y evitar esta destrucción, pero se negaron. Aún en esto, había una lección para quienes quisieran escucharla. Los cristianos que escucharon la advertencia de Jesús y huyeron a un lugar seguro se salvaron. Su obediencia y fe fueron un testimonio de la misericordia y la previsión de Dios. Mientras Jerusalén ardía, ellos encontraron refugio, sus vidas preservadas por intervención divina. La destrucción de Jerusalén fue el cumplimiento de una profecía y un recordatorio solemne de las consecuencias de rechazar el llamado de Dios. Ese mismo patrón se repite hoy en día. La humanidad, igual que Jerusalén, está atrapada en el ajetreo de la vida, distraída por placeres, ambiciones y las comodidades de la rutina. La gente se burla de las advertencias de la palabra de Dios, igual que lo hacían en los días de Noé o en los días de Jesús, y aún así las señales de los tiempos nos rodean: angustia entre las naciones, sucesos extraños en los cielos y el gemido de un mundo bajo el peso del pecado. Estas señales no son para asustar, sino para despertar. Son el llamado de Dios para prepararnos, velar y volvernos a Él mientras todavía hay tiempo.
Incluso ahora, vemos el cumplimiento de las señales descritas en Apocalipsis 6 bajo el sexto sello. Y miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Estos eventos han resonado a lo largo de la historia como advertencias para un mundo distraído. El terremoto de Lisboa de 1755, con una magnitud estimada de 8.5 a 9.0, sacudió los cimientos de Europa y más allá. Con epicentro en Portugal, este terremoto masivo se sintió en un área de 4 millones de millas cuadradas, llegando hasta el norte de África, el Caribe y Groenlandia. Solo en Lisboa, decenas de miles murieron cuando los edificios colapsaron y los incendios consumieron lo que quedaba. Los mares se alzaron en tsunamis que se tragaron pueblos costeros. Era como si la misma tierra gimiera bajo el peso del pecado, una sombría advertencia de la agitación final que está por venir. En 1780, un evento extraordinario se despegó en los cielos de Norteamérica. Conocido como el Día Oscuro, el sol se oscureció y, al caer la tarde, la luna tomó la apariencia de sangre. Desde Maine hasta Nueva Jersey, los testigos describieron la oscuridad como más intensa que cualquier nube de tormenta. El ganado regresó a sus establos, las aves enmudecieron y la gente encendió velas en pleno día. Quienes leían sus Biblias vieron la conexión con la profecía y sintieron el peso de su advertencia. Luego llegó la gran lluvia de meteoros de 1833. En las horas previas al amanecer del 13 de noviembre, los cielos parecían disolverse en una cascada de luz. Más de 200.000 meteoros cayeron por hora, iluminando el cielo en toda Norteamérica. Los testigos lo describieron como si las estrellas cayeran del cielo, haciendo eco de la visión de Juan en el Apocalipsis. Fue un espectáculo que dejó a los observadores asombrados y temblando. Algunos cayeron de rodillas, clamando por misericordia, mientras otros se maravillaban del poder de Dios. Estas señales, al igual que las advertencias celestiales antes de la caída de Jerusalén, no están destinadas a alarmar, sino a despertar. Son recordatorios de que la historia se mueve hacia su conclusión final. Ellas hacen eco de las palabras de Jesús, llamándonos a estar vigilantes y preparados. En Jerusalén, hubo algunos que escucharon. Los cristianos que recordaron las palabras de Jesús huyeron de la ciudad cuando vieron acercarse a los ejércitos romanos. No dudaron ni cuestionaron. Obedecieron y sus vidas fueron salvadas. Esa obediencia es un testimonio para nosotros hoy. Jesús nos ha dado señales y nos ha llamado a estar vigilantes. Así como los cristianos en Jerusalén prestaron atención a la advertencia y escaparon, así también el pueblo de Dios será protegido en la crisis final. La destrucción final del mundo reflejará la caída de Jerusalén, no porque Dios se complazca en el juicio, sino porque el pecado tiene consecuencias. Cuando la humanidad rechaza persistentemente la gracia de Dios, llega un momento en que su espíritu se retira. En ese momento, el verdadero carácter del pecado se revela y todo el peso del poder destructivo de Satanás se desata. Sin la protección de Dios, el mundo caerá en el caos. El sufrimiento y el derramamiento de sangre de la historia no se compararán con lo que está por venir. Llegará un periodo en el que la maldad de la humanidad y la ira de Satanás no tendrán límites. Será un tiempo de dolor y angustia como el mundo nunca ha visto. Sin embargo, aún en medio de esta advertencia, hay esperanza. El regreso de Jesús no es solo un momento de juicio, sino también un momento de rescate. Él vendrá a reunir a sus fieles seguidores, a poner fin al sufrimiento y a establecer su reino eterno. Para quienes confían en Él, su venida será un momento de alegría y liberación. Mantente conectado con nosotros. Suscríbete a nuestro boletín para que no te pierdas ningún video, apoya el ministerio si así lo sientes y mira el próximo video. Dios te bendiga.